Hey, bienvenido. Gracias por adquirir el pack Loot Power versión 2 por mi persona Christoph Bosom. Aquí voy a enseñarte cómo utilizarlo de la mejor manera para sacarle el máximo provecho. Mi programa principal es DaVinci Resolve y es más o menos la plataforma que ven aquí. Si estás familiarizado, pues sabrás entender por qué es mi programa favorito. Y si no lo estás, muy tranquilo porque también lo voy a hacer en Premiere, al igual que también lo voy a hacer dentro de Photoshop. Y es que los LUTs son así de versátiles. Una vez que tú instales Loot Power versión 2, vas a encontrar dos carpetas, la carpeta log y también Rec 709. Obviamente son los mismos LUTs, son 12 en total y los cuales han sido optimizados dependiendo del tipo de footage al cual vayas a etalonar o a colorizar. Tengo una imagen de una chica que está simplemente en la ciudad. Puedo darme cuenta que es Rec 709 porque tenemos bastante contraste y buena saturación. Hay que entender que los LUTs tienen esa facultad de reaccionar ante la base que nosotros le demos. Es una transformación matemática, por lo cual si esta imagen estuviese demasiado quemada, no importa qué LUT le voy a poner, va a interpretarse y va a tomar esos píxeles ya quemados y no se va a ver bien. Entonces es muy importante que la corrección de color, que es el primer paso de cualquier colorización, esté en su punto. Es importante que nos fijemos mucho en los scopes y mantengamos algo mediano, algo promedio, y de esa forma estoy seguro que les va a servir. Entonces vamos a encontrar varios como Cinematic, Film 1, Film 2, Green Teen, Mortal, Music Video, New York Cap, Orange Blue, Sunny Dark, Vintage, Writer y Yellow Teal. Estos son nombres que le he dado para poder reconocerlos de cierta forma, porque claro, se describen por sí mismos. Entonces voy a probar el cinemático y estoy en Rec 709 por el footage en el cual estoy. Y me doy cuenta que el cinemático le da este tinte que es un poco más caluroso, una temperatura más elevada. Y si no quiero que esto de aquí esté moviéndose todo el tiempo, simplemente voy a ponerle en off en esta parte. Y puedo ver los demás: Film 2, Green Tint, Mortal, Music Video, New York Cap, Orange Blue, Sunny Dark, Vintage, Writer, Yellow Teal. Entonces, como se dan cuenta, cada uno de ellos tiene distintos tonos, obviamente muy complementarios el uno con el otro. La idea de esto es que nosotros podamos sumar a la historia según lo que estemos contando. A mí me gustan mucho estos tonos que son calurosos, pero recuerden, esto de aquí, los LUTs no solamente van a darles el look final, sino que también tienen mucha versatilidad y bajo ruido. Entonces yo podría empezar a jugar con la temperatura, podría jugar incluso con el tinte y darle otro tipo de look a este LUT. Y me doy cuenta de cómo afecta esto de una manera increíble. Y si veo un antes y un después, solamente lo voy a detener aquí un momento. Este sería el antes, sí, una imagen grabada normalmente. Y este sería el después, simplemente con el primer LUT Cinematic. Vamos a probar otra escena. En esta escena de aquí, en cambio, no estamos teniendo una iluminación que es muy suave, sino que es mucho más dura. El sol está lateral y tenemos la imagen que está bien expuesta. No tenemos detalles que se hayan quemado ni algunos que se hayan subexpuesto. Es una imagen Rec 709 con tonos de piel, tonos azules, muy complementarios los unos con los otros. Así que en la misma carpeta de Rec 709 voy a empezar a navegar a ver cuál es el que más me convence o suma a mi historia. Cinematic, Film, Film 2, Green Tint. Y si se dan cuenta, Film 2 es mucho más contrastado que Green Tint, pero ninguno de ellos le está dando el punto exacto que yo quisiera. Es por eso que, por ejemplo, si utilizo este, siento que pierdo bastante detalle en los cabellos y en la parte de las sombras. Así que es muy importante que podamos seguir alterándolos, y es que esa es la ventaja de estos LUTs, que son bastante versátiles. El vestido también se está quemando un poco y puedo darme cuenta en mis scopes que tengo un poco de información subexpuesta que se está perdiendo. Entonces, o puedo subir las sombras o puedo levantar los shadows para que se repartan de mejor manera. Y si siento que se está quemando algo, simplemente juego con los highlights. O puedo hacerlo de la misma manera con las luces altas y también con las sombras. Y si vemos un antes y un después, tiene ese look fílmico. Si las pieles se ven demasiado verdosas y no es tanto de su gusto, recuerden que pueden ustedes alterarlo con un poco de tint, simplemente para poder compensar. Nos dio una buena base el LUT, pero recuerden que siempre es importante que nosotros podamos adecuarlo a la escena. Es un gran avance el que podemos darle. Antes, después. Antes y después. Para avanzar vamos a escoger una imagen en cambio en interiores. Está bastante baja la iluminancia, como podemos ver. Los medios tonos están en esta parte, pero tenemos bastante sombra. Si esto lo contrastamos, nos damos cuenta que es una imagen bastante oscura y subexpuesta. Siempre y cuando nosotros podamos manejarlo de una manera inteligente, no deberíamos tener problema. Así que voy a reiniciar todos los cambios y voy a ir directamente a la carpeta en cambio de log, que está hecho para estas escenas que son mucho más lavadas y desaturadas. Y revisando uno a uno a ver cuál es el que más me convence o suma a mi historia.
Green Tint es un loot que me está gustando bastante y prácticamente, como les dije, se describe solo. Le da este tinte a las altas luces que es bastante fílmico. Me estoy dando cuenta que definitivamente mi imagen sigue subexpuesta, así que es importante que nosotros podamos acomodarla a ese punto. Podemos empezar a levantar toda la luminancia en general con offset y con una capa adicional o con un nodo adicional podemos jugar nuevamente y traer de regreso las sombras que podrían formar parte de la historia. Y puedo seguir jugando, como les dije, con la temperatura dependiendo de las necesidades que yo tenga. Entonces vemos un antes y un después. Ahora que saltamos a Premiere, vamos a ver el resto de LUTs. Cuando ustedes hacen su secuencia y van a la tabla de Lumetri, tenemos Basic Correction y Creative. En ambos se puede importar LUT. La diferencia es que en Creative pueden escoger la intensidad con la que afecta el LUT. Así que voy a navegar a donde lo tengo y voy a ir con Orange Blue. Este es el resultado que me da. Definitivamente es algo que no va a alcanzar expectativas, pero es porque la imagen que le puse está bastante subexpuesta, así que vamos a intentar compensarlo. Y la gran ventaja de este LUT Orange Blue es que va a alterarse bastante dependiendo de los niveles de luminancia que existen en una escena. Es por eso que este es recomendado más para días nublados, en los que estén apuntando más a las nubes y sean las de mayor luminancia en una escena, al igual que en atardeceres también, en donde hay muchas partes con sombra. Lo que voy a hacer es ir a Basic Correction y definitivamente subir la exposición. Si se dan cuenta, simplemente subiendo esa exposición ya pude tener más el efecto contrastado del azul con el naranja. Es por eso que se llama Orange Blue. Y puedo contrastarlo un poco más y puedo jugar un poco con los shadows, highlights y más contraste, y de esta manera puedo dar el resultado que yo quisiera. No tengan miedo de incluso jugar con la saturación. Entonces, si se dan cuenta, cuando bajo la luminancia todo tiene azul, pero cuando empiezo a ganar exposición, los puntos más luminosos de la escena van a ganar este contraste bastante atractivo del Orange Blue. Esta es otra escena también que está en log, así que vamos a hacer el mismo procedimiento pero con otro LUT. Vamos a ir a Creative, Browse, que se encuentra justo aquí arriba, y me encuentro en la carpeta de log y voy a escoger el que más me llama la atención. Voy a ir con Film 1. Y Film 1 definitivamente da estos tonos azules bastante fríos. Y eso es lo que me encanta de Film 1. Tiene bastante inspiración en Fujifilm y Kodak. Así que voy a hacer el mismo procedimiento que el anterior. Voy a darle un poco más de exposición y voy a darle un poco más de saturación también. Puedo seguir jugando con la temperatura y jugar obviamente con los highlights, shadows para darle el look final. Así que vamos a ver un antes y un después. Este es otro ejemplo, en cambio, grabado con un dron, definitivamente en un día muy soleado con bastante contraste. Creo que esto también, este tipo de escenas pueden verse bastante cinemáticas. Y vamos a probar otro LUT que va a ser muy bueno para ustedes. Inspirado muchísimo en las películas, en donde todo se ve un poco más oscuro y con un tinte general en el resto de la escena. Así que voy a dar el mismo procedimiento, Creative. Voy a ir a la carpeta de Rec 709 y vamos a ir a Sony Dark. Y este es el efecto que da. Y está muy inspirado en esta Dunkirk, que es la película de Christopher Nolan, donde tiene muchos estos tintes más sepia y verdosos junto con sombras azules, siempre y cuando cuidando todos los tonos mucho más cálidos. Y no hay mucho que pueda hacer aquí, simplemente highlights, shadows para recuperar y darle un poco más de contraste. Y me doy cuenta que ahí estoy en un perfecto balance. Hacer este mismo procedimiento en Photoshop es igual de sencillo. Simplemente abren el archivo que quieran alterar y utilizan Color Lookup, que lo encuentran aquí, y se pone esta capa encima de su fotografía y netamente en las propiedades. En este caso puedo escoger cualquiera de los que tengo aquí presente. Así que voy a ir con algo al azar. Podría ser Vintage. Y este es el efecto que me da Vintage. Y recuerden que debajo de esto ustedes podrían empezar a alterarlo todo a su conveniencia. Pueden jugar un poco con el contraste, dependiendo de lo que estén haciendo o quieran lograr. O si quieren lograr un poco más de luminancia, todo es válido. Ahora en esta escena que es un poco más fría, podemos aplicar nuevamente el LUT que les había mencionado, que es uno de mis favoritos y que resultó muy bien cuando lo creé. Es Orange Blue y da este tipo de efectos. Toda la luminancia de los cielos y demás les va a dar ese tono más naranja. No es recomendado para días muy soleados porque los objetos a los cuales el sol les esté pegando también van a verse afectados. Pero el resto de sombras, fíjense el resultado que da. Antes, después. Gracias por haber adquirido LUT Power, espero que estas técnicas les hayan servido muchísimo para sacarles el mayor provecho. Siempre dense cuenta que el footage puede ser alterado para que el resultado llegue a variar. Esa es la versatilidad que tienen bajo ruido ya que no generan artefactos ni estos pequeños puntos o ruido. Son verdaderamente cinemáticos como lo mencioné en la publicidad y están muchos años de entrenamiento visual y desarrollo para que den el mejor resultado posible, para que sus producciones sean mucho más cinemáticas.
cinemáticas. Gracias por haber adquirido Loot Power versión 2 por Christoph Bosso. Conmigo nos vemos en otra ocasión.